Y yo también quería compartir videos, ojalá que se pueda ver bien, porque también es con subtítulos. Vamos a probar. A ver, vamos a probar. Bueno, buenas tardes, yo soy Cecilia Rieta. Vamos a empezar hoy hablando de un tema en específico. No voy a ir en muchos detalles porque vamos a ir yendo por parte. A ver, empezamos con esta palabra, bit. ¿A qué puede hacer referencia la palabra bit según ustedes? Los escucho. ¿Algo que tiene que ver con la música puede ser? Sí, muy bien. Beat se suele escuchar en el ambiente musical, ¿no? Para referirse al ritmo, ¿no? Entonces, una de las primeras acepciones que tenemos para esta palabra es justamente el ritmo, con la asociación con la música. También beat puede provenir del verbo en inglés que significa golpear o ser golpeados. Pero nosotros que vamos a trabajar con la generación beat, todas estas asociaciones sí son válidas, pero a lo que se refiere justamente este nombre que se le asigna a esta generación es en lo beatífico. ¿Qué quiere decir lo beatífico? Justamente con la experiencia de serenidad de lo que es las bienaventuranzas, una experiencia casi religiosa. Ahora, voy a tratar de hacer una pequeña relación con todas estas posibles acepciones a la palabra beat. Ritmo, asociación con la música. Existe una relación, ya que aquellos que pertenecían a la generación beat, más que nada tenían un cierto gusto por el jazz, por la música jazz. Y del verbo beat, la relación que le hice más o menos, teniendo en cuenta que esta generación luego inicia en época de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos, entre comillas, gana esta guerra, entonces empieza a tener mucha eh, prosperidad, o sea, mucha prosperidad económica. Entonces, después voy a volver a este hecho, porque ¿por qué pongo beat, golpear, golpeados y la foto de una familia? Bueno, después les voy a ir explicando. Y lo beatífico que les decía es como una experiencia casi religiosa. Experiencia religiosa, pero asociado más al orientalismo, es decir, a ideas no tan asociadas al cristianismo, sino, por ejemplo, al budismo. Y ahora, como les estaba hablando más o menos del contexto histórico, esta generación beat inicia entre los años 40 y 50 en los Estados Unidos, es decir, inicia en los años 40 y gana mucha popularidad en los años 50. El contexto en el que nos encontramos justamente es el de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría, que hoy estábamos hablando también un poco de esto en clase, que es básicamente la guerra silenciosa, es decir, sin atacarse entre ellos, que se da entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tiene consecuencias en... el mundo se divide en dos básicamente, una parte capitalista y una parte comunista, y se van librando toda una serie de guerras e incluso las dictaduras que suceden en Latinoamérica. Todo esto está en el contexto de la Guerra Fría. Y el baby boom. Seguramente ustedes escucharon o usaron el término boomer, que antes estaba muy de moda utilizarlo. El boomer más que nada se refiere a los niños que nacieron después de esta guerra, ya que hubo un aumento significativo en lo que es la natalidad estadounidense, por eso la imagen llena de niños. Y además de esto, que sería el contexto histórico, digamos, ahora me quiero referir un poco más del porqué de la generación Beat. Es, vieron que había utilizado esta imagen de la familia feliz, llena de elementos, una lancha, la comida, un montón de elementos, justamente porque la sociedad empieza a volverse muy comunista, perdón, lo contrario, empieza a volverse muy consumista. Consumista en el sentido de que al haber tanta prosperidad económica, eh, justamente se gasta y se tiene en todo lo que se pueda tener.
y se hablan de los valores, de los buenos valores americanos en esta época, justamente el baby boom, el nacimiento de muchos niños, la idea de la familia perfecta, la mujer ama de casa, el papá trabajador. Entonces, ¿qué es el movimiento beat? ¿Por qué dice que golpea esta imagen que puse acá? Porque justamente van a estar a favor de la libertad sexual, que eso en una visión de familia tradicional no está bien admitido. Así como también, como estábamos en esta imagen, si bien había como una máscara de felicidad, de mucho, ¿cómo se dice? De mucha prosperidad económica, de muchos nacimientos, en realidad se estaban viviendo muchas inequidades sociales en lo que es el ámbito de los Estados Unidos. Primero tenemos la segregación racial. En esta imagen que coloqué al costado, justamente se ve a un hombre negro tomando de un bebedero que dice color, que significa de color. Entonces, esto de segregación significa que había espacios específicos para quienes eran hombres y mujeres de color, digamos, y otro para los blancos específicamente. Por eso acá dice white men del otro lado. Y justamente la gran cantidad de marchas por todas estas injusticias sociales que se estaban viviendo. Entonces, hablamos de la sexual, del contexto, digamos, de la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, la generación Beat lo que va a proponer es estar a favor justamente de la libertad sexual, de los derechos de las personas de color, también del uso de drogas, las ideas orientalistas y básicamente en esto de beat, de golpear, básicamente romper con las reglas y la comodidad de la sociedad. Entonces, esta sociedad perfecta que se ven en estas imágenes, ellos pretendían romper con esas reglas a partir justamente del arte. Entonces, yo tomé un fragmento que también seguro después vamos a leer más en profundidad, de que la generación beat se trata más que nada de un movimiento contracultural. ¿Qué quiere decir contracultural? Lo que significa la palabra justamente es la contracultura. Entonces yo seleccioné un fragmento del capítulo que tenemos, el capítulo 4 que tenemos seleccionado en el corpus. Esto se refiere específicamente a uno de los autores, Ginsberg, de la generación Beat, pero normalmente estas características se van viendo en todos los autores. Entonces voy a leerlo. Con la misma fuerza de penetración y evidentemente sin excesiva elaboración, aquellos poseen un singular sentido de la medida y la estructura, muy superior a la obra que le ha dado fama después. Y luego dejar la obra inacabada antes de que la energía se haya disipado. A partir del año 1950, Ginsberg, que es el autor que le estoy hablando ahora, abandona esas virtudes literarias convencionales en favor de una fluencia de lenguaje espontánea e incontrolada. Desde este momento, todo lo que escribe tiene la apariencia de ser ofrecido crudo, en primer esbozo, igual como debe salir de la mente y de la boca. No hay rastro de que haya retocado un solo verso. Hay más bien un verso añadido. En lugar de revisión, hay acumulación, como si revisar fuese repensar y de aquí dudar y desfigurar la visión inicial. Bien, la idea principal que hay en este fragmento y que digamos que resume todo lo que es el trabajo de literatura de la generación Beat es la idea del arte como creación y no como artificio. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Justamente el artificio sería todo esto de editar, de volver a revisar. Entonces, lo más importante de la generación Beat es esto del fluir del pensamiento. Por eso justamente el consumo de las drogas. El consumo de las drogas que tenían los miembros de la generación Beat, como decíamos en la clase de la mañana, no fue tanto como la asociación que se tiene hoy en día de que es recreativo, de que es un calmante, sino que es más que nada para llegar a otro nivel, a otra, es como una conexión, se logra como una conexión espiritual con el arte. Entonces, gracias a las drogas, que en estos momentos empiezan a surgir estas drogas fuertes como la heroína y el LSD, se cree que gracias a las drogas se puede lograr esta conexión espiritual con el arte, porque a partir de ese estado al que se llega, se logran, digamos, estas producciones. Entonces,
Voy a hablar un poco de los autores de las figuras representativas, William Burroughs, Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Primero tenemos a William Burroughs, la obra que elegí como para representarlo, justamente porque quiero trabajar un poco con las imágenes y los significados, es Yankee. Yankee sería el drogadicto justamente, aquel que no puede vivir sin las drogas. Pero en esta imagen dice del autor del almuerzo desnudo. Entonces, en el momento de publicación de Yankee, en el año 1953, ya tenían cierto conocimiento, reconocimiento de estos autores, eran muy conocidos y se empezaba a hacer más popular, digamos, el estilo de vida de los beats. Entonces, esta obra va a tratar justamente de la adicción a la heroína. Luego tenemos a Allen Ginsberg, la obra que elegí como más representativa es Aullido, publicada y hecha entre los años 1955 y 1956. Esta obra es muy interesante también porque llegó a estar en un juicio por obscenidad por respecto al contenido del poema. Entonces, todos estos temas que yo les estoy hablando de la generación beat se veían plasmadas en sus obras. Entonces, ¿qué se veían? Liberación sexual, uso de drogas bastante explícitas y más que nada, también cabe recalcar que no solamente se referían a relaciones sexuales heterosexuales, sino también homosexuales. Entonces, de ahí también viene el juicio por obscenidad. Y luego tenemos la obra de Jack Kerouac, On the Road, o en español sería así como En la carretera, en el camino, que es como la novela más representativa de toda la generación Beat, justamente porque en la carretera, de una manera literal, el autor va escribiendo toda su historia en un viaje en carretera y de una sola sentada, es decir, sin ningún tipo de edición, así como le haya salido en el momento. Y también hace muchas referencias. Sí, sí, uy, Una cosita sí, quiero comentar, Ceci, a propósito de On the Road. sí, Si sí, nosotros leemos, si nosotros leemos Las uvas de la ira, si leemos completa la novela, nos vamos a encontrar con que la novela en sí es una novela de caminos ya. Nada más que nosotros ahí en Las uvas de la ira vemos toda una cuestión de la crisis socioeconómica muy fuerte y el trasfondo de las uvas de la ira es es justamente no la denuncia, sino la reflexión en torno a cómo se va degradando la sociedad. Y lo de Jack Kerouac es más una expresión del disconformismo de los jóvenes, sobre todo, de estas nuevas generaciones respecto de la sociedad estadounidense y on the road es salir a buscar la vida directamente, porque en las urbes no hay nada promisorio. Y este es un dato de color. Si ustedes se encuentran en algún momento con una novela de Van Breda, aunque se llama Nada bueno bajo el sol, es una novela tipo caminera también, que es muy entretenida la de Van Breda, pero que es casi una parodia de estas novelas de camino. Esa no es una nota muy marginal. sí. Bien, profe. También quería justamente comentar respecto a relaciones de intertextualidad, todo el movimiento beat y especialmente esta novela de Kerouac luego va a inspirar, digamos, a otros músicos. Por ejemplo, si a usted le gusta escuchar a Jim Morrison, o Tim Morrison, no me estoy acordando, perdón, y Bob Dylan, digamos que tienen ciertas inspiraciones, especialmente en esta novela de On the Road. Profe, queda, dice, menos de un minuto para que termine. Ahora lo que yo les quería plantear era que leamos algunos fragmentos de la poesía beat. Dale, Y se voy a trata, crear un enlace nuevo, ¿te parece? Y lo sí, comparto sí, ahora en el chat y sí, seguimos. Nos queda bien. corta esta reunión. Salimos un ratito y nos reconectamos con otro enlace. Ahí les paso.